Buenos días, Luis. En primer lugar, agradecerte que estés hoy con nosotros. Hoy vamos a charlar sobre el biometano y los gases renovables. ¿Qué crees que puede aportar el biometano al mix energético español? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí hablando contigo. Estamos en un momento de un contexto energético muy especial, muy diferente, en un momento único quizá en el mundo y en Europa sobre todo. El biometano va a ser uno de los referentes energéticos de estos próximos años. Ahora mismo, en un contexto donde lo que prima es la descarbonización, pero sobre todo la seguridad energética, creo que el biometano va a jugar un papel fundamental. Tenemos que apostar por un crecimiento de este mercado porque nos va a solucionar probablemente el panorama energético en los próximos años, por lo menos desde un punto de vista inicial. Claro, porque aquí venimos de una emergencia climática, es decir, una necesidad de descarbonización para cumplir con los objetivos que están marcados en la COP, pero por otro lado nos hemos encontrado con una emergencia energética, de la dependencia de los gases de origen fósil, y por eso el biometano cobra tanta importancia. Efectivamente, lo primero que nos preocupaba hace unos años era el tema de la descarbonización. Veníamos con unos requisitos cada vez más exigentes en este aspecto, pero ahora nos hemos dado cuenta de que además de eso tenemos que tener una seguridad de suministro y una falta de dependencia de otros, en el caso de materias primas. Por tanto, ¿qué nos trae el biometano? Una capacidad de producción local, una economía circular, somos capaces de generar nuestro propio vector energético y poco a poco vamos además a utilizar estos gases renovables, en este caso, para desplazar los fósiles, porque también queremos cumplir el segundo objetivo de ser cada día más verdes. Muy bien, porque aparte generar nuestros propios combustibles renovables significa economía, significa inversión, significa empleo que se queda en España y se genera en España por empresas españolas como Nagar Renovables. Efectivamente, gracias por mencionar Nagar Renovable. Es un poco el leitmotiv de nuestra compañía, es la promoción y desarrollo de proyectos en gases renovables. En especial hoy hablamos mucho de biometano, que es un poco uno de nuestros ejes fundamentales. Pues sí, España ha demostrado históricamente que tiene una capacidad de ingeniería, de producción, de inversión técnica y de personas muy potente. Lo hemos demostrado en muchos sectores y en este seguro que vamos también a demostrarlo. Vamos a ser capaces de generar un montón de proyectos, un montón de ideas, tecnológicamente somos avanzados y somos capaces de generar energía aquí dentro de una forma sostenible y de una forma además que nos beneficia a todos. Proyectos sostenibles y de utilidad para todos. Oye, Gabriel, este proceso y este nuevo mercado del biometano implica muchos actores. ¿Quiénes tú crees que son y a quiénes beneficia realmente? Este tipo de proyectos de biogás y biometano son proyectos totalmente transversales que beneficia a todo lo que es la cadena de valor y más si cabe en España de los ecosistemas industriales que tenemos. Por un lado tenemos los productores de residuos, que son industrias agroalimentarias, que son ganaderos, que son empresas que gestionan residuos. Luego, por otro lado, beneficia también a los consumidores de lo que es ese gas y biometano que tienen necesidades, por un lado, desplazar el gas de origen fósil y descarbonizarse. Por otro lado, beneficia a la economía y beneficia a la ciudadanía, porque al final estamos desarrollando modelos de economía circular que permiten valorizar unos residuos que actualmente o van a vertedero o están generando grandes problemas ambientales, como por ejemplo el tema de los lixiviados o la contaminación de los acuíferos o problemas de olores con la gestión, por ejemplo, que se hace con el tema del compostaje. Entonces, estos proyectos benefician en 360 a la gran cadena de valor agroalimentaria de España, que es una de las potencias europeas en sectores agroalimentarios, les mejora su competitividad y luego, por otro lado, permite dar una herramienta de descarbonización a los consumidores de gas de origen fósil, porque estos actores van a tener a su disposición unos gases renovables que les permiten descarbonizarse y desplazar el gas de origen fósil. También está la administración. Estos proyectos pretenden ser una herramienta para el cumplimiento de lo que son las normativas y las exigencias que vienen de Europa. Tener en cuenta que en el contexto político que estamos viendo actualmente hay un mandato que es el REPowerEU, que tenemos que duplicar nuestra capacidad de producción de gases renovables, y estas exigencias se trasladan a los políticos, que tienen que aplicar las leyes y unificar las normas y los criterios para que estos proyectos se puedan agilizar lo antes posible. Al final es un modelo de economía circular, de los cuales de un problema conseguimos obtener beneficios y subproductos que vuelven otra vez al sector alimentario e incluso al sector agrario, con la producción de enmiendas orgánicas precursores de fertilizantes que también vuelven a lo que es la economía de la agricultura. Al final son proyectos 360 grados en los cuales todas las partes ganan: quien produce el residuo, quien lo gestiona,
la administración y quien necesita fertilizantes orgánicos para sus cultivos. Déjame que introduzca también otra parte más, que son los desarrolladores y productores, que son empresas que de alguna manera también quieren invertir dinero, quieren hacerlo y saben que tienen un cierto riesgo en esa inversión, pero también quieren obtener una cierta rentabilidad a partir de ello. Es un agente también importante en esta cadena de valor, que necesitan también tener un respaldo entre lo que son los productores de residuos, que necesitan una cierta seguridad, pero también entre los comercializadores, que reciben un cierto también beneficio por la venta de ese biometano. Por tanto, también no nos podemos olvidar de las personas y empresas y compañías que invierten su dinero y con un cierto riesgo y que quieren tener una cierta rentabilidad. Tienes toda la razón, es un factor clave, es decir, la inversión es el catalizador de cualquier desarrollo tecnológico y económico. Lo hemos visto en otros sectores y es necesario esa inversión, esa asunción de determinados riesgos, esa adaptación a las nuevas normativas europeas que obligan a que se desarrollen modelos tecnológicos innovadores porque transforman los sectores, pero que sin esa inversión que van a desarrollar esas diferentes plataformas que se están creando en España o que está liderando, por ejemplo, en Agas Renovables, no se podrían hacer. Por eso yo creo que es clave que para el desarrollo y el impulso de estos proyectos se desarrollen modelos de plataformas, de ecosistemas de tratamiento y valorización de residuos que puedan cooperar, que puedan especializarse a la hora de tratar y valorizar diferentes flujos de residuos que son complejos. Unos flujos de residuos permitirán poder generar precursores para fertilizantes y otros, pese a un tratamiento de digestión anaerobia, no van a perder su fin de condición de residuo. Entonces es muy importante que este tipo de proyectos permitan dar una solución a nivel de ecosistema en lo que es el tratamiento y gestión de residuos. Quizá lo importante es conseguir una mezcla perfecta entre diferentes empresas con diferentes capacidades, porque de alguna manera algunas empresas van a tener más capacidad de aceptar un cierto riesgo, otras empresas van a ser más capaces de desarrollar soluciones tecnológicas, otras empresas van a ser capaces de entender muy bien el ecosistema de los residuos y por último va a haber empresas que van a conseguir de alguna manera entender muy bien el mercado y la comercialización. Por tanto, la unión de todas las empresas es lo que creo que va a hacer la fuerza y va a hacer proyectos robustos. No todos los proyectos que están ahora mismo encima de la mesa son igual de robustos y lo que tenemos que conseguir entre todos es que los mercados se desarrollen bien, no de cualquier manera. Estamos totalmente de acuerdo. Es fundamental evitar modelos especulativos. Es fundamental desarrollar modelos que integren y aporten valor a cada uno de los actores. Quien produce el residuo gracias a las plantas de biometano va a poder tener un vehículo a la hora de poder tratar y valorizar esos residuos sin que nadie especule sobre su coste de tratamiento. Los gestores de residuos van a tener una herramienta para cumplir con las normativas. Los compostadores van a ver reducidos sus tiempos de compostaje. Las administraciones van a impulsar modelos de economía circular. Las tecnologías van a poder ser cada vez más competitivas y maduras. Y por otro lado, los consumidores de biogás van a poder utilizar ese gas de origen y los consumidores de gas de origen fósil van a poder tener biometano para poder descarbonizar sus consumos energéticos. ¿Y no cree, Gabriel, que cada vez más los gestores de residuos y empresas productoras de residuos van a querer participar en estos modelos de negocio que en principio van a conseguir más valorizar mucho mejor su materia prima y que de alguna manera van a querer que entre todos captemos y capturemos más valor en los proyectos? Es fundamental. Nosotros hablamos con gestores de residuos, trabajamos y colaboramos con ellos con gestores de primer nivel, entienden el momento estratégico en los cuales se ve su negocio, que tienen que especializar, tienen que mejorar sus prácticas, tienen que adaptarse a las normativas que van a venir de tratamiento y valorización de los diferentes flujos de residuos que ellos vienen gestionando y es fundamental integrarlos dentro de esa plataforma, dentro de esa cadena de valor, para que ese expertise que ellos tienen en la gestión que vienen haciendo lo puedan desarrollar dentro de un ecosistema que les va a permitir garantizar su competitividad a largo plazo, porque no nos equivoquemos, vamos a ir a una valorización de los residuos y a modelos de economía circular. No podemos permitirnos que los residuos orgánicos contaminen, no podemos permitirnos que los residuos orgánicos vayan a vertedero. Es necesario integrar modelos de economía circular y los gestores y productores de residuos tienen un factor clave en este sector. Nosotros desde Agas Renovable, y seguro que desde Genia lo compartís, vemos como un equilibrio inestable, con ciertos riesgos, pero también en el que todas las empresas debemos ser flexibles. Es decir, aquí se tratará de que todos los agentes de una cadena de valor capturemos el valor posible y razonable de todas nuestras actividades, pero que consigamos entre todos mantener ese equilibrio que digo para mantener en los proyectos una actitud de largo plazo.
Eso es fundamental. Cualquier proyecto energético son proyectos a muy largo plazo, son proyectos que tienen que tener una visibilidad muy importante y que deben ser resilientes, tanto a nivel tecnológico, porque la capacidad de flujos de residuos va a variar con el tiempo, es decir, el ecosistema de producción de residuos irá evolucionando y es necesario desarrollar plantas que tengan una flexibilidad y que sean capaces de ir gestionando diferentes códigos LER y de ir evolucionando según las normativas que vayan apareciendo, sobre todo en el fin de condición de residuo y en lo que es la producción de enmiendas orgánicas, precursores de fertilizantes con las nuevas normativas que están saliendo de fertilizantes. Todos estos retos que tenemos ahora mismo por delante para descarbonizar, para desarrollar nuevos modelos de economía circular que integren a todos los actores de la cadena de valor, ¿qué retos crees que tenemos que afrontar o cuáles son los factores más importantes que nos vamos a encontrar a nivel de barreras para que el proyecto que tiene ahora mismo España y el reto que tiene que afrontar se pueda desarrollar a los ritmos que Europa requiere? Bueno, yo creo que uno de los retos fundamentales va a ser el tema de la permisología, autorizaciones tanto ambientales como administrativas. Estamos en un país que lógicamente ha sacado su propia reglamentación, tenemos unos objetivos que cumplir muy ambiciosos y tenemos muchas ganas de hacerlo, pero es verdad que la administración, si bien está por la labor de ayudar en esta tarea, necesita dotarse de los recursos, pensar exactamente cómo debe hacerlo, un entendimiento común entre las diferentes comunidades autónomas y diferentes administraciones públicas y por tanto una hoja también, una ruta muy clara respecto a todo el tema de autorizaciones. Tenemos que reducir los tiempos mínimos de autorizaciones porque la incertidumbre que nos provoca a todos los agentes de la cadena de valor es importante y por tanto estos proyectos necesitan esta claridad. Otro aspecto fundamental que tenemos que definir y aclarar es el riesgo tecnológico que tienen estos proyectos. Los proyectos, muchos de ellos todavía están en una fase prematura, por tanto necesitamos definirlos, avanzarlos y hacer que lleguen a su fase de operación. Esto es un reto, tanto a nivel de construcción, como de permisos, como decíamos, como de otros muchos retos tecnológicos para que los proyectos den la capacidad que hemos definido y funcionen y sean capaces de operar y ser mantenidos como debe ser. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que a nivel de permitting, la unificación de criterios, la homogeneización de esos criterios, la integración de las diferentes normativas para poder agilizar la tramitación de los proyectos es uno de los factores claves, es decir, el time to market que tanto hablamos es fundamental y ahí la administración tiene que dar un paso hacia adelante de cara a establecer ventanillas únicas, de cara a establecer coordinación. Al final este tipo de proyectos implica diferentes administraciones, estamos hablando de hidrocarburos, estamos hablando de gestión de residuos, estamos hablando de procesos industriales, estamos hablando de temas medioambientales, entonces integran muchísimas normativas que no estaban preparadas para estos retos y que van a tener que homogeneizar. El otro reto que tú comentabas también es el tema de la financiación, es decir, aunque estamos hablando de proyectos energéticos, son proyectos de valorización y el problema es que el sector energético está muy asociado a contratos con mucha seguridad, con mucho largo plazo, pero el sector de los residuos y por supuesto el sector agroalimentario no entiende de contratos a largo plazo. Los sectores productivos de residuos y los sectores que gestionan esos residuos no pueden plantearse contratos a muy largo plazo porque la capacidad de poder producir esos residuos está sujeto a temas de procesos industriales, a temas de demanda de mercado o incluso para las granjas, pues a temas veterinarios. Puede haber una crisis porcina o una crisis aviar y que toda la producción que haya de gallinaza o parte de la producción en una zona que se vea afectada se paralice y eso haría que ese proyecto dejara de tener ese flujo de entrada y tuviera que parar y no pudiera cumplir con los compromisos de venta de biometano a largo plazo que han permitido poder estructurar la financiación. Por eso nosotros entendemos que es muy importante las estructuras de financiación o los modelos que Enagás Renovables está planteando a la hora de poder viabilizar estos proyectos y que esos riesgos iniciales dentro de un marco estructurado se puedan gestionar para que luego más adelante pueda entrar la financiación convencional que ha hecho posible todo el crecimiento del sector de las energías renovables. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Europa nos ha marcado un camino muy ambicioso, tenemos un camino por delante que recorrer, algunas barreras, muchos retos, pero creo que si trabajamos juntos desde un punto de vista colaborativo y además con un horizonte claro, creo que seremos capaces de resolverlos. Yo también lo creo, Luis, te agradezco mucho por tu tiempo y que compartas esta visión con nosotros y tenemos un reto por delante y unos años apasionantes para transformar este país. Muchas gracias.